Y quiero contarles algo sobre cuando yo estaba trabajando ahí en Chihuahua. Este, un día en el trabajo yo estaba dando indicaciones a mis trabajadores en el cual le decía, no, pues pinta aquí, arréglame esta pared con estuco y así sucesivamente. Y especialmente era a uno que su trabajo especial era detallista. Entonces, lo que le decía, no, pues haz esto, cuando termines te mueves para este lado y así sucesivamente. Y yo confiando en esa persona, me fui para checar a otras personas y todo así. Lo que pasaba es de que esta persona era drogadicta. Entonces, este, lo que pasó es de que cuando le dije las indicaciones, me dijo, sí, sí lo voy a hacer. Y yo confiando en él, me fui con las otras personas y les dio más indicaciones. En lo que de repente yo regresé y no lo vi. Y se me hizo extraño. Empecé a buscarlo y no lo encontré en la obra de trabajo. Y así hizo como unos, no sé, varios días, varios meses, en lo que a veces sí lo encontraba, a veces no lo encontraba. Y yo confiando en esa persona, decía, no, pues tal vez se fue al baño, se fue a hacer algo y va a regresar. Lo que después me di cuenta era de que esa persona se iba a su casa, iba a drogarse y cuando estaba ya mejor se regresaba al trabajo. Entonces, este, esa persona cuando llegó dijo, no, yo sé hacer estos trabajos, lo sé hacer bien, soy un hombre responsable y todo, y me vendió esa cara o esa forma de ser él muy responsable. Cuando bueno, en la construcción en México se contrata de dos formas. Una se llama de destajo. Esa forma es de que te pagan por lo que haces. Y de otra forma se llama de contrato. O sea, te pagamos por la semana y nosotros te decimos qué hacer. Entonces esa persona era por contrato. Entonces no importaba si lo hacía muy rápido, si lo hacía lento, si lo hacía muy bien o no tanto, pero le pagaban lo que era la semana. Entonces esta persona me dijo, no, yo sí lo voy a hacer, pero en realidad no lo estaba haciendo, no estaba haciendo las cosas bien. Entonces, así de igual forma, vamos a ver en este versículos que vimos, personas que van a decir, no, no, no lo voy a hacer, pero sí lo van a hacer. Y otras personas que van a decir, sí lo hago, pero en realidad no, no lo van a hacer. Entonces, eh, quiero leer yo mismo el versículo de Mateo 21, el puro 23, que donde dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas y con quién te dio esta autoridad? Esto es en Mateo, pero también lo podemos ver esto mismo en Lucas. En Lucas podemos ver la misma escena, pero de una forma más explicada. Y voy a leer yo Lucas 1, del 1 al 2, que dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. Entonces, esto es la palabra que yo quería llegar aquí, que Jesús no estaba enseñando, pero enseñando el Evangelio. Entonces llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces aquí Jesús está hablando el Evangelio. El Evangelio es las nuevas nuevas. Y quiero platicarles un poquito sobre el Evangelio. No sé quién de aquí ha conocido un poquito del Evangelio, pero a mí me gustaría explicarles el Evangelio. Entonces, el Evangelio hay muchas formas de cómo explicar el Evangelio. Pero a mí me gustaría hablarles se llama por los colores. Entonces me gustaría que se imaginaran un color ahorita amarillo en sus mentes, un color completamente amarillo. Y el color amarillo representa a Dios.
Voy a leer varios versículos y voy a explicarles más o menos los versículos. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, la casa de mi padre, dice, hay muchas moradas. Entonces, ese es en el cielo. Entonces, Dios está en el cielo y está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios es amor, Dios nos ha amado a nosotros, que ha dado su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Y dice aquí que es para que todo aquel que tenemos que creer en Él, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que creer en Dios, en que Él mandó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener esa vida eterna. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces vemos aquí que Dios nos ama a todos nosotros y Dios es amor y nos ha dado ese amor a cada uno de nosotros. Y me gusta mucho lo que dice Jeremías 31:3, que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, aquí vemos que el amor de Dios dice, con amor eterno te he amado. No es un amor de que pasajero de un momento chiquito o de un momento así de que, te amo hoy, pero mañana ya no te amo. No, es un amor eterno, completamente hasta que muramos y más allá de la muerte. Es ese amor que Dios nos está dando a nosotros. Entonces, Dios también es santo. Y cuando en la Biblia dice que son tres veces santo, o sea, santo, santo, santo. Y eso quiere decir que es la santidad suprema de todo lo que hay, por el cual no puede meter ahí nada de pecado. Pero nosotros somos pecadores por naturaleza. Y ahí viene donde es el segundo color, que es el color negro. Que imagínense otra vez el color negro ahí. Está el amarillo, ahora está el negro. Que el color negro representa el pecado, en el cual en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios es tres veces santo y nosotros somos pecadores y dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de la gloria de Dios y no hay nada que nos pueda unir hacia Dios, porque este es pecado y este es Dios, es santo. Pero en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí estamos, aquí está Dios, aquí está el pecado, y la paga de este pecado para poder llegar con Dios es la muerte. Entonces, nosotros necesitamos morir para llegar al cielo o para llegar con Dios. Pero dice aquí que más la dádiva de Dios es vida eterna. Esta palabra dádiva es regalo. Entonces, el regalo de Dios hacia nosotros es la vida eterna. Pero aquí viene una palabra muy especial que dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no es por nuestras propias fuerzas o por lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Es por Jesús, por Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener una relación con Dios para tener esa vida eterna, para poder llegar con Dios. Y vamos a ver también con el color de este rojo, que se imagina otra vez el amarillo, el negro y el rojo, cómo es esa interacción. En primera de Juan 1:7 dice, porque si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Entonces es la sangre de Jesús que derramó en la cruz, el cual que nos limpia de todo pecado. Entonces, como la paga del pecado es la muerte, nosotros necesitamos morir. Este Dios se humilló a sí mismo y vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Entonces,
cuando Jesús murió, derramó la sangre de Él, y esa sangre que Él derramó es la que nos limpia de todo pecado. Y ya podemos estar con Dios. En 1 Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por suya herida fuisteis sanados? Entonces, dice, mi- se llenó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Entonces, Jesús llevó nuestros pecados en esa cruz. En Hebreos 9:22 dice, y así todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Entonces Jesús tuvo que morir, tuvo que derramar esa sangre para que hubiera como dice, esa remisión, es decir, ese pago por el cual del pecado. Y quiero que imaginemos otra vez el color amarillo, el negro, el rojo, y ahora vamos a ver el color blanco. El color blanco es el corazón limpio de nosotros una vez que ya ya nos hemos limpiado con la sangre de Cristo, en cual en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eh, ese acto de Jesús en morir en la cruz fue el regalo que nos da hacia nosotros. Entonces, una vez que nosotros recibimos ese regalo y creer en Jesús, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es donde algunas personas pueden decir, no, todos somos hijos de Dios. Pero la verdad es que este versículo es muy claro y dice que nomás a los que creen en su nombre son hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hijos de Dios. Este, Todos somos creación de Dios y porque Dios nos creó en la fundación del mundo, pero no todos somos hijos de Dios, nomás son los que hemos querido en Jesucristo y hemos aceptado ese regalo que Jesús vino aquí al mundo a morir por nosotros. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no, y no vendrá a condenación, mas a paso de muerte a vida. Entonces el que oye la palabra de Dios, es decir, la Biblia, y cree lo que dice la Biblia, ha pasado de muerte a vida. Y en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una forma también de ser limpios es confesar nuestros pecados. Y eso no es con una persona o así, que a veces es bueno confesar nuestros pecados con una persona que sea este, un líder de la iglesia, un líder de la familia, así, pero más que con la persona, es con Dios. Decirle a Dios en que hemos errado y decirle que nos perdone. Y así, otra vez quiero que recuerden el amarillo, el negro, el rojo, el blanco, y ahora vamos a ver el color verde, que el color verde significa el crecimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y me acuerdo no me acuerdo quién me contó esto, pero me acuerdo de este ejemplo que dice que una leche no adulterada es la que está recién salida de la vaca. Pero una leche adulterada es que tenemos la leche y le echamos poquita agua. Entonces ya no es 100% leche, ya está algo ahí, una sustancia extra que ya no está completa, ya no es 100% leche. Entonces, aquí dice que nosotros tenemos que desear, como los niños recién nacidos, la leche espiritual y la leche que no es adulterada, o sea, no agregarle algo más a la Biblia, no agregarle algo más al Evangelio,
sino exactamente lo que es la palabra de Dios, para que por ello nosotros podamos crecer y crecer para la salvación. Otra forma de crecer también es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. Nosotros podemos tener la oportunidad de orar todos los días con Dios y expresarle nuestros sentimientos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, también una forma de crecer es venir aquí a la iglesia constantemente y dicen, mm, no como algunos tienen por costumbre. O sea, algunos pueden decir, no, pues voy un día a la semana, pero a veces tenemos más reuniones a la semana. Entonces, es como que tener ese crecimiento, entre más vengas a la iglesia, más puedes crecer en la palabra de Dios. Ese es el alimento que Dios nos da a nosotros. Entonces, eso es lo que, no con esas palabras exactamente estaba hablando Jesús, pero el Evangelio, las nuevas nuevas de la salvación, estaba hablando Jesús en ese entonces, cuando estaba en Mateo. Entonces, la situación es que Jesús estaba predicando el Evangelio en el templo, y mientras que un grupo de personas se le acercaron y no fue con una buena actitud, sino con una forma de hacerle caer con algunas preguntas. Así que le preguntaban, ¿qué es lo que haces? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y así que analicemos un poquito estas preguntas. ¿Será que Jesús no tenía la autoridad? ¿O quién le da la autoridad a Jesús para poder hablar? Y es claro saber que Jesús tiene toda la autoridad. Y eso es porque Jesús le respondió con estas mismas palabras que dice en el versículo 24. Dice de Mateo 21:24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y en el 25 dice la pregunta, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esta respuesta es también para que ponerlos a pensar a estas personas, ya que no es tan fácil la respuesta, ya que la respuesta entre ellos están discutiendo. Y esto también se puede ver en el versículo 25. Más adelante, de donde me quedé, dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creeréis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos tenían tenían miedo de los actos que podían decir. Del pueblo o de cómo Jesús les iba a cuestionar. Entonces ellos respondieron. En el versículo 27 dice, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí vemos que Jesús tiene toda la autoridad del cielo y la tierra. Y a partir del versículo 28, vamos a ver una parábola de un padre que tenía dos hijos, en los cuales los dos hijos, el papá le dice a los dos hijos, ve hoy a trabajar en una viña. Entonces, Jesús dio estas palabras, esta parábola, para darles una lección a estas dos personas, que eran los sacerdotes y los ancianos. Entonces, vamos a explicarles un poquito sobre esta parábola. Y quiero que tengan en mente esta pregunta, que es en el versículo 31, que dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Aquí vemos dos personas. La primera persona responde rápido, no quiero. ¿Cuántas veces aquí en la iglesia hemos que nos piden trabajar y decimos, no quiero? Muchas veces
supongo porque es difícil hacer las cosas que nos cuestan, pero así es el Evangelio. El Evangelio es a veces difícil. Las cosas que hacemos no es porque nos gusten, sino es porque es un agradecimiento hacia Jesús. Y vino Jesús a morir por nuestros pecados. Esa es la primera persona que se arrepiente y fue a trabajar en la viña. Entonces, las primeras personas, Jesús los compara como publicanos y rameras. Jesús lo compara con estas dos, con publicanos y rameras, y estas personas sabiendo que son pecadores, sabiendo que muchas veces no quieren hacer las cosas para el Señor y llegan a transformar su forma de pensar. Entonces tenemos que ver cuáles son las actitudes o lo que hacen los publicanos y las rameras. Entonces, el publicano es un cobrador de impuestos para el gobierno de los romanos, el cual eran rechazados por las personas. Entonces, esas personas, los publicanos, cobraban más dinero del pueblo para enriquecerse ellos mismos. También los publicanos eran vistos como traidores, porque eran mismos del pueblo de Israel, pero su propio pueblo les cobraban. Entonces, por eso eran como traidores. Y la ramera, la ramera es una prostituta, como vemos en los versículos que nos leyó la hermana. Y también la ramera eran rechazadas por vivir un pecado moral muy visible ante todos. Eran despreciadas social y religiosamente. Entonces, Jesús dice que estas dos personas van delante de vosotros al reino de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 31, cuando dice Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, estas dos personas van delante de nosotros al reino de Dios porque el publicano y la ramera conocían su pecado, pero no solamente lo conocían, también se arrepintieron y creyeron en Jesús. Entonces, lo importante no es lo que estés haciendo, sino que lo importante es aquí que nos arrepintamos y que vayamos con Jesús, que vayamos a creer en la palabra de Dios. Ya que el Evangelio, así que no hay nadie demasiado lejos para ser salvo, solo es arrepentirse de tus pecados y seguir con Jesús. Entonces, seguimos con la misma pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ya vimos lo que son los publicanos y las rameras, y en el versículo 30 dice: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él les dijo: sí, Señor, yo voy, y no fue. La segunda persona dice: sí, Señor, yo voy, pero en realidad no hace nada, simplemente le dice: sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hace, no obedece. Si alguna vez te ha pasado esto, en decir sí, Señor, y no ir, o no van otras personas. Entonces, estas personas que en el capítulo vemos que dice la otra persona que dice sí y no van, se comparan a los sacerdotes y los ancianos. Y aquí Jesús los compara con estas dos personas, y sabiendo que los sacerdotes son unas personas que están encargadas en el templo, en lo que son las finanzas o las situaciones de los sacerdotes. Ellos enseñan la ley, es decir, enseñan la palabra de Dios, todo lo que conlleva las funciones del templo, ya sea limpiar o todo lo que es el templo, son los sacerdotes. Y los ancianos son de igual forma líderes religiosos en la iglesia, que tienen toda la autoridad en la iglesia y conocen también la palabra de Dios. Pero estas personas
le dicen sí al Señor, pero no lo hacen, no le creen. Estas personas creen que son muy santas, tal vez, y creen que son muy obedientes y se jactan, pero en realidad solo lo que hacen es que los demás personas lo ven como menor. Entonces, estas personas no se arrepienten y no se arrepienten de sus pecados. Muchas veces no creen que son pecadores y ellos no piensan que son santos. Lo que piensan ellos es que son santos y no necesitan arrepentirse. Entonces, pensemos en estas dos personas, en las personas que son publicanos o rameras, que saben que son pecadores y saben que necesitan arrepentirse y se arrepienten con todas sus dificultades, o con los sacerdotes y ancianos que tal vez sirven en la iglesia, pero piensan que no necesitan arrepentirse. Entonces, como para concluir un poquito esto, hermanos, por lo que yo digo que hay que tener mucho cuidado de no ser como las segundas personas, y tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hacemos. ¿Y cuáles son esas personas? Son los ancianos y los sacerdotes con esa actitud de sentirse superior a las otras personas, a veces con esa actitud de sentirse que no tienen ningún pecado en nosotros. Pues hay que tener cuidado, hermanos, de no ser como esas personas. Y si vemos una persona que tiene pecado en nuestras familias o en nuestra iglesia misma, que se puede comparar tal vez como un publicano y una ramera, abrirles los abrazos, ayudarlos a que se arrepientan, ayudarlos a que lleguen a la palabra de Dios. Así que arrepentémonos de nuestros pecados y regresamos al Señor sin importar lo que hayamos pasado, lo que hayamos hecho en el pasado, porque esto es para la gloria de Dios y no es para nosotros mismos, eso es para la gloria de Dios. Y recordemos el Evangelio, recordemos el color amarillo, esto que significa el cielo, significa la gloria de Dios y que Dios es amor y que nos ama con amor eterno. Recordemos el color negro, que significa el pecado, significa que por ese pecado estamos separados de Dios y que por nuestras propias fuerzas no podemos tener esa relación con Él. Recordemos el color rojo, que significa el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús murió en esa cruz para que nosotros no muramos en ella. Recordemos el color blanco, que significa que ya somos limpios del acto que Jesús hizo en la cruz, que murió por nosotros y que resucitó el tercer día. Y también recordemos el color verde, que significa el crecimiento que tenemos una vez que ya estamos con Jesús y que ya no estamos en el pasado con nuestras debilidades o con nuestros pecados, sino que somos una nueva criatura. Entonces, me gustaría que oremos, hermanos, y que pensemos en estos colores, en esta situación, estas dos personas. Entonces, vamos a orar. ¿Sí? Señor, gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hacemos, tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque una vez, Señor, que estamos contigo, somos nuevas criaturas, Señor. Las cosas del pasado, Señor, ya son perdonadas, Señor. Tal vez hemos hecho muchas cosas, Señor, de las cuales nos arrepintamos y en las cuales no queremos regresar, Señor, a eso. Pero tú sabes, Señor, cada historia de nosotros. Tú sabes, Señor, que lo que hemos pecado, Señor. Y sabes, Señor, el por qué también, Señor. Pero también, Señor, confiamos en ti, Señor, en que tú nos has perdonado de todo ello, Señor. Y que ahora necesitamos crecer, Señor, en tu palabra, crecer en ti, Señor. Y estamos dispuestos, Señor, a hacer las cosas, Señor, para ti. Y no mirando hacia atrás, Señor, sino que siempre, Señor, mirando hacia ti, Señor. Como dice en tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así, Señor, que ayúdanos a estar siempre mirando hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.